El acta de la sesión 113 se da por reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 114 queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Don Álvaro. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Carta del presidente de la Asociación de Defensores Penales Públicos de Chile, señor Pablo Sanzana Fernández, por la cual solicita audiencia ante esta comisión para entregar su opinión sobre el proyecto de ley que modifica la ley 20.931 que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos en materia de control preventivo, boletín 11.314, que está en primer lugar de la tabla. Excusa del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Campos, que no podrá asistir a la sesión de hoy. Concurre el jefe de la edición jurídica, señor Ignacio Castillo. Excusa del señor director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa, que no podrá concurrir a la sesión de hoy por encontrarse con feriado legal. En su reemplazo concurre el jefe policial de la región metropolitana, prefecto inspector, señor Óscar Rosas, el jefe de jurídica, prefecto, señor Luis Silva, y el inspector, señor Felipe Vázquez. Correo electrónico del representante de protocolo de Carabineros de Chile, señor Winston Torres, quien informa que asiste a la sesión de hoy el general director subrogante, general inspector, señor Marcos Tello, junto al director de Justicia General, señor Juan Gutiérrez. Excusa al director nacional del Servicio Nacional de Aduanas, señor Claudio Sepúlveda, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy debido a que asistirá a una reunión en el Ministerio de Hacienda. En su representación concurre el subdirector de Fiscalización, don Javier Uribe Martínez. Confirmación del abogado señor Mauricio Duche para concurrir a exponer la sesión de hoy para el proyecto que está en primer lugar de la tabla. Correo electrónico del jefe de gabinete del señor fiscal nacional, señor Mauricio Salinas, por el cual solicita que la abogada de la Unidad Especializada de Delitos Violentos y Responsabilidad Penal de la Fiscalía Nacional, señora María José Taladriz, ingrese como ayudante a las sesiones en que se vea el proyecto de control de identidad. 2. Informes del abogado señor Duche sobre el proyecto que modifica la ley 20.931, proyecto que está en tabla, que se encuentra en la carpeta de los señores diputados. Y finalmente oficio del director nacional subrogante del Servicio Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda, por el cual remite información sobre facultades del Servicio Nacional de Aduanas en zonas primarias, cuyas copias se encuentran a disposición de los señores diputados. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra. Muchas gracias. Aprobada la cuenta. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, Daniel Farcas y Ernesto Silva, y de la diputada señora Claudia Nogueira, que modifica la ley número 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, en materia de control preventivo de identidad. Boletín número 11.314-25. Al efecto, se encuentra invitado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Campos Quiroga, quien excusó su asistencia, y asiste en su reemplazo el jefe de la edición jurídica, señor Ignacio Castillo. El general director de Carabineros de Chile, señor Bruno Villalobos, también se excusó de asistir, y concurre en su representación el general director subrogante, general inspector, señor Marcos Tello Salinas, junto al director de Justicia, general de Justicia, señor Juan Gutiérrez Silva. El director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa Valenzuela, quien excusó su asistencia, y en su reemplazo concurre el jefe policial de la región metropolitana, prefecto inspector, señor Óscar Rosas Bahamonde, el jefe jurídica, prefecto señor Luis Silva Barrera, y el inspector Felipe Vázquez Gutiérrez. Asimismo, se encuentra presente y invitado el abogado y profesor señor Mauricio Duce Julio, profesor de la Universidad Diego Portales. Bueno, le agradezco en primer lugar la asistencia a todos los invitados y contarles que vamos a iniciar la tramitación de un proyecto de ley que ustedes ya han conocido.
que modifica una ley que es bastante reciente, así que inevitablemente vamos a entrar al análisis del funcionamiento de la ley anterior, más allá de las propuestas puntuales que existen. Pero vamos a escuchar a todos los actores del sistema, también a la academia, a los institutos de opinión, para objeto de tomar una decisión lo más informada posible. Hoy día vamos a comenzar la sesión escuchando en primer lugar la opinión respecto a este proyecto de ley que nos pueda dar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que asiste representado por don Ignacio Castillo. A continuación le ofreceremos la palabra a Carabineros de Chile, después a la Policía de Investigaciones de Chile y finalmente al profesor Mauricio Duche. Yo les pido que, si es posible, nos circunscribamos a un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos, para que podamos hablar todo y después hacer una ronda de preguntas que me imagino que va a ser bastante solicitada. Comenzamos entonces ofreciéndole la palabra a don Ignacio Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, quisiera excusar al ministro, que me pidió que así lo hiciera, específicamente porque en este momento se encuentra en el Senado en una comisión especial que se citó al efecto para evaluar, digamos, por así decirlo, la situación de Sename, cuestión que se había notificado con anticipación, y el ministro lamentablemente no ha podido venir a esta comisión. Asimismo, me ha solicitado encarecidamente que le transmita un mensaje en el tenor de el interés del Ministerio de Justicia en conocer el debate y participar, digamos, básicamente como observador respecto de la discusión que se dé en torno a este proyecto que me lo ha señalado así el ministro, respecto del cual él ya había tomado conocimiento, particularmente por, entiendo, quienes habían, o digamos, quienes participaron luego como autores de esta moción, y respecto a los cuales él les manifestó exactamente la misma inquietud que por lo demás expresó usted mismo, señor presidente, al inicio de esta sesión. Esta es una moción que, como usted bien dijo, lo que hace es que modifica una ley que es de reciente data, que además modificó un estatuto particular que tenía nuestro Código Procesal Penal, como era el del control de identidad, en un contexto en que, por así decirlo, y no creo hacer una inferencia respecto a eso, se generó una cierta polémica respecto de, básicamente, su eventual constitucionalidad, como además también los efectos prácticos que esta modificación, digamos, o que esta nueva normativa podría tener para los efectos de poder identificar o resolver, que fue la promesa que se tuvo en base al momento de legislar respecto de esto, ciertos supuestos de personas que eventualmente pudiesen tener una orden de detención pendiente y que no había sido posible ejecutar o materializar la misma. Efectivamente se trata de una normativa que, como digo, fue una normativa que fue ampliamente apoyada por parte del Ejecutivo, pero respecto a la cual, al menos como Ministerio de Justicia, quisiéramos tener antecedentes también, como por ejemplo los que me imagino aportará el profesor Mauricio Duche, en términos de lo que es, por así decirlo, la valoración académica respecto del funcionamiento práctico del mismo. Sabemos, porque efectivamente es de conocimiento público, las estadísticas que hoy día existen respecto de la cantidad de controles de identidad que a la luz de esta nueva normativa se han practicado, la cantidad de detenciones que se han logrado respecto de esta normativa. Sabemos también la cantidad, en un número bastante bajo, respecto de supuestos, digamos, abusos o situaciones, por así decirlo, que merezcan cierta investigación respecto a la misma, pero, insisto, como Ministerio de Justicia, nos parece que previo a dar una opinión que eventualmente pudiese suponer un patrocinio o no respecto de la misma, que entiendo fue lo que el mismo mensaje que transmitió el propio ministro cuando conversó con los autores de la moción, sería bueno poder tener primero todos los antecedentes, conocer la información, saber qué opinan las otras instituciones vinculantes, y por eso lamento no poder dar una opinión más de fondo de esto, pero insisto, el mandato que se me dio fue básicamente el de hacer un seguimiento profundo de este proyecto, de tomar conocimiento respecto a los antecedentes
y eventualmente el ministro vendrá en su oportunidad y podrá manifestar la opinión respecto de, al menos del Ministerio de Justicia, respecto de del patrocinio o del apoyo de esta moción. Así que no quisiera extenderme más, presidente, y eso es básicamente el mandato que se me ha dado. Muchas gracias, don Ignacio Castillo. Bueno, le anuncio que no es necesaria una aprobación de esta comisión para que ustedes puedan asistir a todas las sesiones. Ustedes forman parte de ella por derecho propio, así que están cordialmente invitados. Le voy a ofrecer la palabra a continuación al general director subrogante, general inspector Marcos Tello. Ahí estamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. La verdad que del análisis de los antecedentes que nos han hecho llegar y de sobre los cuales nosotros podemos emitir una opinión, voy a dar lectura, digamos, a un breve resumen de las conclusiones que nosotros como institución planteamos a esta comisión. Sobre el particular es posible advertir que desde una perspectiva estrictamente legal, tanto en lo general como en lo particular, que el proyecto de ley en cuestión viene a extender e incorporar al denominado control preventivo de identidad del artículo 12 de la ley 20.931 a los mayores de 16 y menores de 18, que no estaban considerados en el texto original, con ciertas y determinadas precisiones en cuanto al periodo de tiempo de duración y al proceso de identificación. Se estima de interés en la fundamentación del mismo la relación que se hace con la ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente en cuanto a la intensidad de las medidas establecidas para los adolescentes en dicho contexto y la sujeción de aquellos a este control de identidad preventiva, que bien podría responder al aforismo jurídico de quien puede lo más puede lo menos. Esto es, que si dicha ley autoriza aplicar medidas del orden penal al grupo etario de adolescentes comprendido entre los 16 y los 18 años, no resulta una afección a estos menores aplicar esta medida de control de identidad preventiva, que es menos intenso y que va ligado además a verificar la existencia de antecedentes o eventuales órdenes de detención o otras medidas cautelares. Sin perjuicio de la evidencia de los índices estadísticos que poseemos como institución, se comparte la preocupación por los adolescentes que cada vez más en mayor cantidad y gravedad intervienen de manera directa en la comisión de ilícitos, por lo cual, por una parte, no es de extrañar que existan menores que tengan a su respecto órdenes de detención que les afecten y que deben en consecuencia ser controlados al igual que los adultos en las mismas circunstancias. Con lo cual se subsana el actual vacío que a este respecto presenta el actual control de identidad preventivo. Y por otra parte, esta medida podrá también contribuir a mejorar la sensación de seguridad pública para la comunidad al ampliar las facultades de la policía para incorporar al control de identidad preventiva a los menores de 18 y mayores de 16, que empíricamente aparecen en un porcentaje importante participando en la comisión de delitos de alta connotación social, muchos de ellos en carácter de reincidentes. Finalmente, me permito hacer presente que con la modificación del inciso segundo del actual artículo 12, relativa al mecanismo propuesto para efectuar la identificación, la que ahora, respecto a los menores, podrá ser incluso verbal y sin exigir la exhibición obligatoria de documentos identificatorios, se supera el inconveniente técnico en cuanto a la obligatoriedad de la obtención de la cédula de identidad que fija el Decreto Supremo número 2624, exigencia que no es aplicable a los menores de edad en general, cumpliendo en este sentido el objeto final de este control, la identificación de las personas y las eventuales órdenes de arresto que le afecten, ampliándolo a los mayores de 18, perdón, a los menores de 18 y mayores de 16 años. Esta sería un poco la posición institucional respecto a lo consultado, señor presidente. Muchas gracias, general. Le voy a ofrecer a continuación la palabra al jefe policial de la región metropolitana, prefecto inspector señor Óscar Rosas Bahamonde. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Les saludo muy cordialmente, al igual que a todos los integrantes de la comisión e invitados especiales. Al respecto, señor presidente, hay una presentación muy breve y que va muy alineado con algunos conceptos que ya hemos escuchado de parte del general director de Carabineros subrogante y que paso a detallar a continuación.
El control preventivo de identidad es una herramienta que ha cumplido desde nuestra perspectiva la finalidad para la que ha sido creada. Ustedes pueden apreciar que nosotros desde la promulgación de esta ley se han efectuado 33.787 controles de identidad, de los cuales hemos logrado detener a 571 personas con requisitorios de aprehensión pendiente y detectado a 12.701 personas con antecedentes penales, sumando un dato adicional que dice relación con que hasta el minuto nosotros no hemos recibido ninguna situación de reclamo o cuestionamiento con respecto a las personas que han sido consultadas bajo este parámetro. Con respecto a los límites de edad a la responsabilidad, hay que tener en cuenta el artículo 3º, inciso 1 de la Ley 20.084, que establece responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, esto es, mayores de 14 y menores de 18 años. El control de identidad a personas mayores de 16 años es perfectamente viable. Ello, a pesar que el límite que existe en nuestro país para ser responsable penalmente, según lo dispone el enunciado ya señalado, establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal de 14 años. En consecuencia, la pregunta lógica en este sentido dice relación desde nuestra también perspectiva que si un individuo puede responder penalmente a los 14 años, perfectamente puede ser sometido a un control de identidad preventivo a un menor de 16. De igual manera, quisimos entregar este dato adicional en el sentido de que este control preventivo de identidad, en el caso de ser promulgado, se transformará también en una herramienta muy útil en la búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo de menores desaparecidos, con una externalidad positiva del control de identidad preventivo que nosotros vislumbramos también conforme a la estadística que paso a reseñar a continuación. En la gráfica, ustedes pueden ahí apreciar desde el año 2012 al año 2016 la cantidad de personas que se han efectuado denuncias por presuntas desgracias y la cantidad de menores por año con su respectivo porcentaje. Si ustedes pueden apreciar un promedio de 39.166 denuncias por presuntas desgracias, de las cuales 18.358 corresponden a menores de edad. Como se aprecia en la tabla expuesta, podemos inferir que de total de denuncias por presuntas desgracias, solo en el año 2016 el 46,79% corresponde a menores de edad. En este gráfico lineal, también y a su costado izquierdo, hay un desglose de las edades de las personas por las cuales se ha presentado alguna denuncia por presunta desgracia y también en números porcentuales. Podemos desprender que del total de menores de edad desaparecidos a nivel nacional distribuido por rango etario de 0 a 17 años, se establece que la edad de mayor ocurrencia está entre los 15 y 16 años, con un 20,55 y un 20,84% respectivamente, y luego con 17 años, que representa un 15,71% del total de menores desaparecidos. Se puede inferir en consecuencia, en la presente lámina, que aproximadamente un 36% está dentro del rango etario de los 16 y 17 años. Algunas situaciones que nosotros estimamos como debilidades que son susceptibles de corregir. En el Decreto Supremo número 2624 del Servicio de Registro Civil e Identificación indica que las personas deben obtener obligatoriamente su cédula de identidad a partir de los 18 años. Esto implica que realizar un control de identidad a quien solo se identifique verbalmente no es del todo eficiente, pues traerá una serie de consecuencias prácticas para el funcionario policial que efectuará el control debido a que es muy probable que el menor proporcione una identidad que no le corresponde. Es decir, va a proporcionar un nombre distinto si evidentemente es consultado por alguna situación en donde él se pueda haber afectado, dando lugar a ilícitos como usurpación, identidad flagrante, o también puede darse el supuesto de alguna identidad falsa que entregue el nombre de una persona mayor de edad con todas las consecuencias colaterales que ello pueda señalar. Además, esta situación ha llamado la atención también de UNICEF en un comunicado de fecha 26 de enero de 2016 a través de su sitio web, que paso a leer textualmente, comillas. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia advirtió que la norma que establece un control preventivo de identidad, la cual forma parte de la Agenda Corta Antidelincuencia,
presenta un vacío que podría provocar una vulneración de los derechos de los menores de 18, quienes conforme a la legislación vigente no están obligados a aportar su cédula de identidad u otros documentos de identificación. Conclusión. En consecuencia, se estima que la aplicación del control preventivo a menores de edad es perfectamente viable y, según las estadísticas acompañadas, es una herramienta de importancia, tanto para detectar menores de edad con órdenes de detención, así como también para la búsqueda de menores desaparecidos. Lo anterior sin perjuicio de los problemas legislativos ya señalados, lo que limita la efectividad del control preventivo, problema susceptible de ser subsanado con una modificación legal en el sentido de obligar a aportar documentos de identidad a los mayores de 16 años. Repito, modificación legal en el sentido de obligar a aportar documentos de identidad a los mayores de 16 años, de manera tal que exista una armonía y un consenso jurídico al respecto. Esa es nuestra opinión y nuestra participación, señor presidente. Muchas gracias, señor prefecto. Le voy a ofrecer la palabra a continuación, finalmente, al profesor de la Universidad Diego Portales, profesor Mauricio Duce. En la base del micrófono está el botón. Ahí está. Tiene la palabra, profesor. Sí. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los miembros de la comisión por darme la posibilidad de presentarle algunas ideas sobre este tema. Yo voy a sostener la tesis contraria a la que han sostenido ambas policías. Yo creo que este proyecto presenta algunos problemas importantes y creo que sería un retroceso para Chile su aprobación. Y para ello, fundamentalmente, voy a dar 3 líneas argumentales. La primera tiene que ver con que el proyecto se basa en un diagnóstico que en mi opinión es equivocado a la luz de los datos que hoy día disponemos en Chile. En segundo lugar, me parece que el proyecto representa una comprensión de los estándares de protección de derechos humanos que establece el Tratado Internacional y nuestra propia Constitución de Jóvenes, que es incorrecta y además sobre la base de un diagnóstico del funcionamiento de nuestra justicia juvenil que también choca con los datos disponibles. Y finalmente, si bien valoro el esfuerzo que hace el proyecto de intentar poner salvaguardas para evitar la situación de abusos en el uso de esta facultad, me parece que son insuficientes y no resuelven los problemas de fondo. Muy rápidamente voy sobre cada una de las 3. Primero, el proyecto señala textualmente que debido a la evaluación positiva que ha tenido el control preventivo, que tiene 1 año de funcionamiento, vale la pena o es posible pensar en un avance, ¿cierto?, una ampliación como la que se ha propuesto. Sin embargo, cuando uno revisa los datos disponibles, oficiales, estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, a mí me parece que ellos tienden a mostrar una situación diversa. Por de pronto vamos a un tema básico. Recordemos que la justificación central, o una de las justificaciones centrales que se dio para aprobar el control preventivo el año pasado, fue que el control de identidad disponible en el Código Procesal Penal, el del artículo 85, el control de identidad seca, por ponerle algún nombre, ¿cierto?, era insuficiente e incluso se hablaba de que dejaba a las policías con las manos atadas. Sin embargo, ese control, de acuerdo a muestran las estadísticas oficiales, permitía solo a Carabineros, y voy a hablar fundamentalmente de cifra de Carabineros, porque como vimos, para la PDI el control de identidad es una actividad relativamente marginal, estadísticamente hablando, en relación a la utilización que hace Carabineros. Solo para Carabineros, de acuerdo a los datos oficiales, entre el año 2011 y 2015, el promedio era superior a 2 millones de controles de identidad. Este es puro control de identidad, básicamente el artículo 85, porque el control de identidad establecido por la Ley de Organización de Espectáculos de Fútbol Profesional es del segundo semestre del año 2015, así que esa no se mezcla con eso. Ok, ¿qué es lo que muestran las cifras actuales? Disponibles solo, lamentablemente, a 9 meses. A 9 meses, Carabineros habría hecho 106.557 controles, con lo cual si uno proyecta esos datos, porque trimestralmente la cantidad de controles es sumamente homogénea, 1.106.557 controles. Con lo cual, si uno proyecta esos datos, oh sorpresa, lo que uno va a ver es que durante el primer año de vigencia, Carabineros va a haber hecho menos de 1.500.000 controles. Es decir, mucho menos que los controles que realizaba en uso de la facultad del artículo 85. Con lo cual, ¿cierto?, parece que la necesidad o las manos tan... ¿cierto?, las manos tan atadas no estaban, se hacían más controles. Alguien dirá, bueno, pero lo que ocurre es que ahora tenemos 2 controles, o sea que hay que sumar los 2 controles. Lamentablemente, no ha habido publicación oficial de los controles del artículo 85, a pesar de que se prometió en la tramitación legislativa, y así lo reflejó la ley, que iba a haber una publicación de estadísticas relativamente detalladas con el objetivo de hacer control. No hay datos publicados sobre esto, pero en una información que Carabineros hizo llegar al Congreso el año pasado, el informe 207, ¿cierto?, de septiembre del año pasado,
tomando los datos de 2 meses, si uno los proyecta, los controles del artículo 85 sumarían algo así como 600.000. Es decir, sumados ambos controles del artículo 12, control preventivo, y el artículo antiguo, estaríamos en una cifra cercana a los mismos controles que se hacían antes. La paradoja, sin embargo, es que ahora, más o menos en el mismo universo de controles, como digo, lo que genera duda acerca de si realmente era necesario el control preventivo, tenemos mucho más controles preventivos que controles del artículo 85. 70% son controles preventivos, 30% son del artículo 85 o un poco menos. La paradoja está en que si el argumento para haber dictado el control preventivo es que las policías tenían las manos atadas, lo cierto es que hoy día realizan mucho más controles que les dan menos facultades porque no les autorizan a controlar la identidad de menores de edad, como lo que estamos, ¿cierto?, a propósito de este proyecto, ni tampoco el registro de vestimentas, vehículos, maletas, ni tampoco la llevada a la persona al cuartel policial hasta por 8 horas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado? Fundamentalmente que lo que esta transferencia de controles lo que ha hecho es asegurar mayores espacios de discrecionalidad al trabajo policial, pero menor control. Y esto era el objetivo de fondo de esta medida y no que fuera realmente necesaria. Y como digo, esto es lo que a mí me parece se puede leer con los datos. De hecho, la PDI siempre sostuvo en el debate legislativo que esta era una medida que no era necesaria, por lo cual estoy un poco sorprendido que ahora crean que sí puede aportar. En segundo término, los datos, ¿qué es lo que muestran en relación a su eficacia? O sea, ¿cierto? Porque el segundo gran objetivo es que esta medida nos va a permitir detectar personas con órdenes de detención pendientes. La única fórmula, ¿cierto? Y este ejercicio no se puede hacer en abstracto. Habría que comparar el control del 85 con el control preventivo para ver cuál es más eficaz. Porque si no, digamos, uno no puede controlarlo solo, sino que tiene que ser en relación a lo que ya teníamos. Nuevamente, la falta de datos nos impide hacer un control, una comparación rigurosa. Por tanto, lo único que uno puede efectivamente comparar son estos 2 meses de datos que aportó Carabineros, como digo, en el informe 207 el año pasado al Congreso. De acuerdo a esos datos, el control preventivo en ese periodo permitió detectar a una persona con orden de detención pendiente cada 51.2 controles. Y en ese mismo periodo, ¿cierto?, el artículo 85 permitió identificar a una persona con orden de detención pendiente cada 15 controles. Es decir, el control antiguo comparado para el mismo periodo era 3 veces más eficaz en la labor de detectar órdenes de detención pendientes. Pero incluso si uno tomara, por así decirlo, en los 9 meses acumulados, ¿cierto?, comparado solo con este dato que tenemos atrasado 2 meses, el control del artículo 85 seguiría siendo más eficaz, 18 contra 15, o incluso hay otra métrica en algún periodo más breve que muestra que 1 cada 6 del control antiguo. O sea, nuevamente aquí hay un problema. Se ha argumentado, entonces, frente a esto, la otra vez me tocó debatirlo con el diputado Fuenzalía, que no, lo que habría que medir es el impacto total en las órdenes de detención pendientes detectadas. Porque en este periodo de 9 meses Carabineros ha logrado identificar 61.448 órdenes de detención pendientes. Si uno lo divide por 9 meses, la ratio mensual es de aproximadamente 6.800 órdenes de detención, ¿cierto?, detectadas por vía de los controles preventivos. No tenemos datos nuevamente actualizados sobre el artículo 85, por tanto, la única información que tengo disponible para hacer una comparación es una que el propio Carabineros entregó al Mercurio el año 2015, el general Gonzalo Blue, a partir de una estrategia que había adoptado Carabineros con la vigencia del artículo 85 del Código Procesal Penal, que le permitió en los meses de julio y agosto del año 2015 detectar 19.000 órdenes de detención pendientes, es decir, un promedio mensual de 9.500. ¿Cuál es el punto que quiero decir? Tenemos datos del control del artículo 85, ¿cierto?, que indican que tenía incluso tasas más eficaces de detección de órdenes de detención pendientes durante su vigencia. Lo cierto es que la evidencia disponible no permite hacer ningún juicio serio, en mi opinión, acerca del éxito que haya tenido el control de identidad. Como digo, ni siquiera todavía tenemos las cifras de un año. Y más bien, por el contrario, lo que tienden a mostrar, tampoco yo puedo hacer afirmaciones muy fuertes, rigurosamente hablando, pero lo que tienden a mostrar es que sería un control que no ha aumentado la capacidad policial de realizar controles, no es más eficaz en la detección de órdenes de detención que el control del artículo 85, que además, recordemos, fue modificado por la agenda corta y hoy día es una norma mucho más flexible porque se redujo el estándar de indicios a un solo indicio y además se agregó la hipótesis de que hubiera antecedentes que hagan pensar que una persona tenía orden de detención. En este contexto, entonces, el otro argumento que se ha dado de eficacia sería que en el periodo de 9 meses solo ha habido 12 reclamos en contra de Carabineros, nuevamente es todo mi argumento, ¿cierto?, por problemas de potenciales abusos policiales. Sin embargo, este dato, que es interesante, ¿cierto?, tiene el problema de que
toda la evidencia disponible en el ámbito comparado, como también los estudios que existían en el ámbito chileno, indicaban que este podía ser un riesgo, ¿cierto? Que la cifra negra de denuncias de abusos en contextos de actuaciones tipo control de identidad o stop an identity en el ámbito comparado, ¿cierto? Tienden a ser bajísimos porque denunciar ante la propia autoridad que comete el abuso pone barreras muy altas, particularmente a las personas más vulnerables que, entre comillas, tienden a ser los clientes preferentes del uso de este tipo de facultades. Esto era lo que la evidencia disponible en Chile, y pueden revisar en estos artículos publicados en revistas indexadas, como el de Paz y Rabasa, en revista Política Criminal, indicaban esto. ¿Qué evidencia tenemos hoy día? ¿Cierto? Lamentablemente, nuevamente, no hay datos, a pesar de que la autoridad tiene la obligación de proveer muchos datos sobre esto. Lo que tengo yo como evidencia es una investigación preliminar que ha hecho un grupo de estudiantes de Derecho en la Universidad de Diego Portales, que están agrupados bajo un grupo que se llama Calle Libre, que está patrocinado por la Fundación Pro Bono de Chile. Ganaron un proyecto ante la Fundación Pro Bono que da cuenta de la seriedad del trabajo, y ellos hicieron como un primer trabajo exploratorio ir a 5 comisarías paradigmáticas de la región metropolitana, ¿cierto?, para identificar si es que había un procedimiento estandarizado y cuál era ese procedimiento estandarizado para hacer reclamo. Acompañé dentro de los antecedentes como anexo a mi informe, el informe preliminar de ellos, un informe muy breve en que relata la metodología, pero básicamente los hallazgos de ellos son que detectaron que no había procedimientos estandarizados, que había un desconocimiento importante en las distintas comisarías acerca del mecanismo de reclamo existente, e incluso había prácticas muy diferentes en cada una de ellas en términos de cuál era el estándar bajo el cual ellos admitían reclamos. En algunas les dijeron que solo admitirían un reclamo si un mismo carabinero había controlado más de 3 veces a una misma persona. En otras le dijeron que solo podía reclamar en forma verbal e inmediata y que lo dejara en la puerta, pero no entrara para adentro, y eso se tramitaría internamente. En otras le dijeron, no, lo que hay que hacer es que la persona que reclama tiene que someterse a una audiencia ante el oficial de guardia con el carabinero imputado y ahí tiene que argumentar sobre el abuso. Ellos jamás pudieron documentar a través de entrevistas, ¿cierto?, que incluso ha habido casos más extremos, pero que son evidentemente excepcionales, donde la gente que ha intentado hacer la denuncia ha sido amedrentada para no hacerlo. Y esto además se complementa con que si uno examina la página web de Carabineros no hay ningún sistema de reclamo específico para este tema, sino que lo que se tiene es la OIRS, que además presenta algunos problemas estructurales de acceso, ¿cierto?, obviamente para los sectores más vulnerables, e incluso puedo contar la experiencia que las clínicas jurídicas de la Universidad de Diego Portales han intentado presentar reclamos por vía del sistema web, y el sistema no nos ha permitido cargar los documentos y hemos tenido que imprimirlos y llevarlos, ¿cierto? Es decir, no, aquí hay un acceso a los reclamos. Entonces, el número de 12 reclamos hasta el momento es un número interesante, pero la evidencia que tenemos disponible indica que podría estar escondiendo un problema un poco más significativo, y por tanto, cantar victoria a partir de este dato es problemático. Y finalmente, esta medida, el control preventivo, se estableció con la idea de disminuir la victimización, ¿cierto? Y lo que tenemos es que el año pasado, de acuerdo a la ENUSC, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que es el mejor instrumento que disponemos en Chile para medir los niveles de victimización, muestra que entre el año 2015 y el año 2016 la victimización aumentó de un 26.4 a un 27.3%. Evidentemente no se puede hacer juicios causales aquí tan rápido si uno es riguroso, pero el punto que quiero decir es que no hay datos que permita sostener que esto tuvo un éxito, que es un poco lamentablemente el diagnóstico sobre el cual se sustenta este proyecto. Segundo punto rápidamente, la concepción que hay detrás del proyecto sobre la justicia juvenil, en mi opinión, es una concepción errada. Primero, en los fundamentos del proyecto señala que, y se mencionó acá, ¿cierto?, también que si se atienden los patrones delictivos de quienes aún no alcanzan la mayoría de edad, y se puede apreciar que ellos participen cada vez en forma más cotidiana en la perpetración de delitos de alta connotación social, o cada vez, ¿cierto?, hay más delitos cometidos por jóvenes. Lo cierto es que los datos oficiales del sistema nuevamente dan cuenta de la tendencia absolutamente contraria. Los datos del Ministerio Público vienen reflejando consistentemente desde el año 2007 a la fecha que había una disminución de los jóvenes imputados por infracciones penales que ingresan al sistema de justicia penal. Simplemente para no hacer el corte tan antiguo del 2007, pero lo podríamos hacer ahí y el dato sería aún más grande. Pero si uno toma el año 2011, va a ver que ingresaron jóvenes entre 16 y 17 años 42.850 al sistema de justicia criminal. El año 2016 ingresaron solo 28.000, es decir, un 35% menos. Si uno va al 2010, o al 2007-8, aumenta un 40-42%. Entonces, si esto es el diagnóstico, tenemos un problema de diagnóstico importante a la luz de los datos oficiales disponibles en la página web del Ministerio Público. Pero yo creo que el problema central no está ahí, en tratándose de los jóvenes, sino que fundamentalmente de un cierto problema de derechos humanos básicos que he visto también se repitió aquí en la mesa. Esta idea de que
a quien puede más o puede lo menos. ¿Cierto? O que el proyecto formula en su idea de no encontramos consistente que mientras un adolescente pueda ser objeto de medidas restrictivas a su libertad, le sea vedado a las policías controlar su identidad con fines preventivos. En mi opinión, esto refleja una falta de comprensión del problema de fondo. Los tratados internacionales de derechos humanos no impiden, incluso promueven, diría yo, que un joven a quien se le imputa un hecho delictivo, ¿cierto? Y hecho delictivo que sea acreditado en un proceso judicial con el debido proceso, deba responder y se haga responsable. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño lo que hizo fue cambiar el paradigma de cómo tratamos a los jóvenes y entender que los jóvenes eran responsables de los delitos que cometían y todos queremos que se responsabilicen, obviamente con un sistema con características especiales. Ese no es el punto, ¿cierto? Porque en esos casos lo que tenemos es la imputación de un delito que se acredita producto de un debido proceso. En cambio, el problema que tenemos es que los controles preventivos lo que permiten es que la policía intervenga, ¿cierto?, en la libertad ambulatoria o libertad de expresión o manifestación de un joven sin imputación alguna. Y esto sí está claramente prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos y en ese sentido se explican las opiniones que ha dado UNICEF, la Corte Suprema, la Defensoría Penal Pública, el Relator de Naciones Unidas especial para la libertad de asociación, Maina Kiai, el relator de la libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hizo un informe reciente en abril de este año, señor Edison Lanza. Hay un acuerdo importantísimo en la comunidad de gente que trabaja en el mundo de los derechos humanos, ¿cierto?, que son dos mundos completamente distintos. Uno es el mundo de la imputación, en donde si hay una imputación y se respetan ciertos estándares, es posible para el sistema aplicar consecuencias a los jóvenes. Y otro mundo completamente distinto es intervenir en las libertades de los jóvenes sin imputación alguna. Y esto es lo que precisamente permite el control de identidad, intervenir en la libertad de los jóvenes, ¿cierto?, el control de identidad preventivo, sin necesidad de imputar la comisión de un delito, sino simplemente por el hecho de estar circulando en una vía pública o en un lugar privado de acceso público. Por tanto, aquí hay un problema gigantesco, en mi opinión. La aprobación de esta norma comprometería la responsabilidad internacional del Estado chileno, como digo, todos los órganos han establecido. Y finalmente, además, ¿cierto?, hay una pregunta, yo diría, clave acerca de la necesidad. Esta norma o este proyecto olvida que de acuerdo al artículo 85 del Código Procesal Penal sí es posible hacer controles de identidad a menores de edad, incluso sin límite. Lo que ocurre es que el artículo 85 pone un estándar, que es el indicio, que es discutible nuevamente a la luz del derecho internacional, pero que operaría en la lógica de responder a una imputación previa que permite la autorización o la intervención en el ejercicio de los derechos de los jóvenes. Hasta el momento yo no he escuchado en esta mesa ningún dato que indique qué obstáculos concretos tiene la policía o las policías para ejercer el artículo 85 en el contexto de estos jóvenes, ¿cierto? No he escuchado ningún dato concreto de cuántas órdenes de detención pendientes hay respecto de jóvenes de este rango etario y por tanto la opinión que yo he escuchado fundamentalmente que nos convendría, nos haría bien, pero ya como acabamos de ver, los datos que tenemos del control preventivo general muestran que no parece ser la panacea que esperábamos que fuera. Y finalmente, si me da un minuto más, ¿cierto? ¿Puedo terminar ahora? Ok. Y, ¿cierto? El proyecto propone dos medidas de contrapeso al otorgamiento de la facultad que me parecen interesantes. Primera medida de contrapeso es, ¿cierto?, que se reduce el tiempo que puede durar el proceso de control de 1 hora 30 minutos. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Este no resuelve el problema identificado por el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y yo diría nuestra Constitución. Es que respecto a los jóvenes no se puede intervenir en sus libertades públicas sin una imputación. Sean 30, 40, 50, 20 o 10 minutos. ¿Cierto? Esto está proscrito por los tratados internacionales de derechos humanos. Segundo sistema contrapeso es una flexibilización del sistema de acreditación, ¿cierto? Que ya no va a pedir que se exhiban documentos, sino que basta solo la identificación verbal. Este sistema contrapeso, sin embargo, no es difícil imaginar varios problemas u obstáculos prácticos que va a presentar. Por de pronto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a verificar que efectivamente el nombre que la persona dé sea el nombre que a ella le corresponde? Que la edad que diga sea la edad que corresponde. Tenemos la tecnología instalada en todos los lugares para que la policía rápidamente pueda acceder a todos los nombres. Eso no está operando hoy día tratándose de los adultos, ¿cierto? En fin. Lo que yo veo lamentablemente es que habiendo ahí una buena intención, esto corre el riesgo, este contrapeso de que en la práctica, ¿cierto?, ocurra un poco lo que ocurrió con el control preventivo del artículo 12, es decir, que hay sistemas de contrapeso
que fueron prometidos como moneda de cambio, por así decirlo, para autorizar este mayor poder, pero que en la práctica no funcionan. Les recuerdo, el sistema estandarizado de reclamo, toda la evidencia disponible indica que no existe o no funciona, y lo mismo la publicación de estadísticas trimestrales que iba a permitir a personas de la sociedad civil, ¿cierto?, y a distintas instituciones públicas y privadas poder controlar el uso de esta facultad. Ambos sistemas de contrapeso no están operando en la práctica. Muchas gracias, don Mauricio. Su intervención duró menos que el tiempo que le habíamos ofrecido, era de 20 minutos. Ofrezco la palabra a los diputados que se han inscrito. En primer lugar, el diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Saludar a todos nuestros invitados de Carabineros, la Policía de Investigaciones, al profesor Aldo Mauricio Ducha, confundo con el hermano que jugábamos fútbol. Presidente, sí, pero era entrenador. Yo creo que ha sido muy interesante los análisis respecto a la efectividad del control preventivo de identidad. Claramente hay distintas visiones. Carabineros tiene una buena evaluación de lo que ha sido el control preventivo de identidad, la Policía de Investigaciones también, a pesar que efectivamente, como señala el profesor Duche, el director general de Investigaciones en el trámite del proyecto manifestó sus dudas, a diferencia de Carabineros, porque siempre el control preventivo de identidad del artículo 12 de la Agenda Corta Antidelincuencia lo pensamos precisamente como instrumento para Carabineros, sobre todo porque es Carabineros el que hace una labor preventiva. Lo propio de la PDI es investigar, valga la redundancia, pero qué bueno que hayan cambiado de opinión. Nos da la razón a los legisladores respecto de lo que hicimos el año pasado. Yo creo que la comparación entre el control preventivo del artículo 12 de la Agenda Corta Antidelincuencia con el artículo 85 del Código Procesal Penal es una comparación que no sé si tiene mucho sentido. Es lógico que la del artículo 85 tenga más eficacia toda vez que está precisamente establecida por el legislador para cuando hay indicios que se ha cometido o intentado cometer un delito. Entonces, como es en el marco de una investigación de un delito concreto, es lógico que exista mayor eficacia si es que consideramos como eficacia el porcentaje de personas detenidas. Pero igual han sido interesantes otras observaciones que ha hecho el profesor Duche y que hemos tomado nota, como por ejemplo que el sistema web de reclamos no está funcionando adecuadamente. Seguramente el Ministerio del Interior y Carabineros tomó nota para ver el tema de cómo se están cargando documentos, porque efectivamente es una muy buena cifra que tengamos solo 12 reclamos, a pesar de que se dijo por los detractores de esta medida que iba a ser discriminatoria, que incluso iba a ser discriminatoria desde el punto de vista social. Yo no sé cuál es la experiencia de los colegas. Cuando yo difundí el contenido de la Agenda Corta Antidelincuencia en las poblaciones, en los sectores populares, en mi distrito, eran los sectores que estaban más agradecidos con lo que estábamos haciendo. Y tuvimos muchas reuniones con Carabineros porque efectivamente son los sectores más populares los que más dependen de las policías, porque no tienen la posibilidad de contratar guardias, de contratar alarmas, y por eso son esos sectores los que nos pedían que pudiéramos aprobar esta medida. Dicho todo lo anterior, yo quiero decir que en principio, y estoy dispuesto a ser persuadido de lo contrario por sus autores, no estoy de acuerdo con la extensión del control preventivo de identidad a los menores de edad. Y pensé que el estimado profesor Duche se iba a referir más en concreto a ese aspecto, que es el del proyecto de ley en materia de análisis, ¿no es cierto? Entiendo que, y recuerdo que la UNICEF nos hizo una prevención cuando discutimos esto y por eso finalmente nos lo incorporamos. Se dijo que de alguna manera contrariaba algunos elementos de la Convención de Derechos del Niño. Vimos además que no existe una obligación legal de portar identificación por parte de los menores de edad, entonces mal podríamos haber establecido un control preventivo respecto de los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes,
cómo es correcto nombrarlos. Y eso es lo que me gustaría que pudiéramos discutir. Ahora, un elemento nuevo que nos entrega la Policía de Investigaciones muy interesante, que no sé si lo habían considerado los propios autores, que es que para efectos de buscar a niños extraviados, efectivamente puede ser un buen instrumento. No, me dice el diputado Farcas que sí lo consideraron al momento de... Y probablemente vamos a verificar si están los fundamentos del proyecto. Pero eso vamos a estudiar. Pero eso me parece un buen argumento. ¿Ah? Eso me parece un buen argumento. Yo no lo había tomado en consideración. La diputada Nogueira está buscando si dentro de los fundamentos del proyecto, pero eso, hablando en serio, me parece muy interesante, que puede ser un instrumento. Entonces, a lo mejor, desde ya adelante una opinión, podríamos extender eventualmente la aplicación del control preventivo para el solo efecto de verificar, ¿no es cierto?, la identidad de un menor extraviado. O sea, puede ser, pero no como un elemento de prevención del delito. Yo creo que ahí podemos establecer una distinción. Gracias, presidente. Gracias, diputado Matías Walker. Le ofrezco la palabra al diputado Daniel Farcas. Diputado Farcas. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero agradecer la exposición de Carabineros y de Investigaciones y la verdad... ¿El profesor Ducci? Y la verdad, aunque no comparto lo que dijo el profesor Ducci, me parece que es importante que tenga, por supuesto, la opción de plantear su punto de vista. Yo creo que él ha consolidado una opinión que tenía anteriormente con respecto a este instrumento, que algunos consideramos muy importante y significativo. Pero quiero decir solo algunas cosas muy rápidas. Primero, a mí me parece que haber sido tachado de un mecanismo fascista, que iba a prácticamente volver a la detención por sospecha y que era el oscurantismo de una democracia y que finalmente constituía un agravio a los derechos humanos, finalmente todo eso ha quedado invalidado a partir de los porfiados hechos, como diría algún personaje público importante y significativo. Lo segundo es que me parece muy relevante lo que dijo el diputado Walker. La verdad es que sí tuvimos con el diputado Gabriel Silver y los otros que iniciamos esto, a la vista el tema, y esto, señor presidente, sí que creo que todos lo vivimos, el drama y la angustia que significa para muchos padres y familias cuando hay que buscar una niña o un niño que esté desaparecido. A mí me tocó, y yo sé que nos tocó trabajar con investigaciones y con Carabineros, particularmente en el caso de una niña en Renca que estuvo varios días sin que pudiésemos encontrarla, digo pudiésemos, porque en realidad la labor por supuesto la hacían las policías, pero eso genera y se repite por desgracia cada vez más, y creo que a todos nos ha tocado en nuestros distritos ver que por desgracia y lamentablemente son muchos los niños o jóvenes que deciden tomar este camino producto de diversas circunstancias, que hoy día se hace también más fácil hacerlo. Y lo otro que me parece importante, presidente, decir es que hoy día existen los métodos tecnológicos a partir de lo mismo que nos ha mostrado Carabineros en múltiples oportunidades. Obviamente requerir una inversión del Estado, y por eso que fuimos a hablar con el ministro de Justicia, tal como le consta, con el objeto de que efectivamente ellos se hagan en tiempo real. Y hoy día podría hacerse en tiempo real, incluso con la huella digital, con lo cual toda la posibilidad de que las personas no digan la verdad queda absolutamente invalidada. Pero para no extenderme mucho, presidente, yo creo que aquí tenemos un instrumento que es importante y es definitivamente relevante, pero quiero terminar con algo que dijo el diputado Walker. Cuando me ha tocado ir a Huachuraba, Renca, Conchalí, a hablar sobre el tema del control preventivo de identidad, salvo aquellas personas absolutamente ideologizadas y que tienen una concepción de la sociedad muy extrema, la gran mayoría de los dirigentes sociales lo que quieren es vivir con mayor tranquilidad. Y por desgracia las bandas de narcotraficantes están utilizando a los jóvenes entre 14, 15, 16 o 17 años para realizar sus actos delictuales. Producto de que no tenemos fiscalización, producto de que no se cumplen las penas, producto de la insuficiencia que tiene el Estado y que hemos visto, por desgracia, como tampoco somos capaces de cuidar a los que están bajo el alero de nuestro cuidado. Por lo tanto, presidente, creo que aquí hay un instrumento importante. Yo entiendo que sea discutible, pero me reconforta y me alegra escuchar a los que tienen la tarea en la calle, que son Carabineros de Investigaciones, de que efectivamente es una herramienta y un instrumento que nos sirve. Gracias, presidente. Diputada Claudia Nogueira, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a Carabineros, la PDI, al profesor Duche y al gobierno también que nos acompaña, que va a apoyar este proyecto.
con fuerza y convicción. Sí, pues, sí, así que estamos muy contentos por eso. Yo, presidente, qué lástima que se fue el diputado Walker, porque a mí me hubiera gustado decirle... No, que es bueno y por eso se da esta instancia donde diputados que manifiestan al comienzo, cuando tramitamos esta indicación del control preventivo de identidad, manifestó con energía y con fuerza que le parecía muy bien. Después retiró la firma de la indicación porque no le parecía tan bien. Y yo me alegro que hoy día haya dicho que donde en sus comunas, las comunas que él representa, la gente está agradecida y tranquila y con una sensación de mayor seguridad, producto de este control preventivo de identidad. Por lo tanto, yo lo asimilo a que va a pasar exactamente lo mismo con el control preventivo de identidad extendido a menores de edad de 16 y 18 años. Va a tener el mismo proceso el diputado Walker, de decir que le gustó, después que no le gustó tanto, para después decir con fuerza que gracias a este control preventivo de identidad, la verdad es que hemos asumido con fuerza la prevención y además que cumple un papel de búsqueda de, entre otros, de búsqueda de jóvenes adolescentes desaparecidos. Así que esta es una buena instancia para poder compartir aprensiones, el poder argumentar a favor o en contra para finalmente asumir lo que el sentido común indica, que esta ha sido, las cifras no mienten, que esta ha sido una gran herramienta, una herramienta que se ha utilizado de buena forma. Yo comparto con el profesor Duche que efectivamente hay cosas que no se han cumplido y que estaban en la ley, como las publicaciones, pero eso no es un problema de la ley, es un problema del gobierno. Yo creo que la Universidad Diego Portales, a través de usted, profesor, debiera interpelar al gobierno y pedirle que efectivamente cumpla lo que aparece en la ley. Ellos deben exigir los sistemas estandarizados y las publicaciones, todo lo que contiene esa ley. Ese no es problema del control preventivo de identidad. Con respecto a que aquí se contravienen tratados internacionales, mire, yo creo que aquí tenemos que aplicar el sentido común. Somos todos diputados que representamos zonas populares, complejas, donde la mayor preocupación es la seguridad, por cierto, y los delitos con más alta conmoción pública son precisamente aquellos perpetrados por menores de edad. Y cuando tenemos una herramienta que además puede ser utilizada no solo como preventiva y con búsqueda de detenciones pendientes, sino además niños que han desaparecido, adolescentes, y también aquellos que no han cumplido penas accesorias, que también es un muestreo que a la universidad puede interesarle cuántas penas decretadas por tribunales, por ejemplo, el realizar tratamientos de droga hoy día, para superar el consumo problemático de alcohol y droga, hoy día no se están cumpliendo. Se decreta por el tribunal esta medida, esta pena accesoria, y no se están cumpliendo. Y creo que ese es un buen indicativo de cómo estamos respondiendo como sociedad. Y ahí claramente tenemos una falencia y tenemos que desde la academia y desde el Poder Legislativo asumirlo y enfrentarlo con buenos dispositivos. Yo creo que esta es una medida que fue muy reprochada por el Instituto de Derechos Humanos, que yo creo que hoy día, con las denuncias, con una sociedad bastante empoderada, que hoy día con todas las redes sociales, si se ha sentido vulnerada con esta medida, claramente, y no tengo ninguna duda, habría sido denunciada en su oportunidad. Y no solamente con marchas, sino también con hostigamiento a los legisladores y, por cierto, al gobierno, cosa que no ha ocurrido. Entonces, esa cifra negra, yo la verdad que no la veo tan patentada. Yo comparto con usted, profesor, que tal vez efectivamente debiera esta medida contenerse, no denunciarse ante el órgano que fiscaliza, sino ante otro órgano. Eso podemos discutirlo, por cierto, y además se puede, exactamente. Pero sacar, yo creo que eso es algo menor comparativamente con una medida que ofrece prevención y también que ofrece la posibilidad de que aquellos infractores de ley, menores de edad, puedan ser reparados en sus derechos, porque hay muchos que tienen que por medida de protección no se les puede reinsertar socialmente porque no han tenido la oportunidad, porque están en la calle, porque no hay nadie que se haya preocupado de ellos. Efectivamente, cuando el sistema funciona, cuando no tenemos el drama del Sename que hoy día tenemos, cuando tenemos una preocupación real por aquellos más vulnerados, efectivamente sería una situación ideal. Hoy día no existe, pero ¿por qué no aspirar a eso? ¿Y por qué no pelear eso, que exista? Estamos aquí abocados precisamente a sacar adelante la ley que crea el sistema de reinserción social con recursos, con especialización.
yo tengo bastante más esperanza. Yo creo que este va a ser un proceso en que efectivamente vamos a tener algunas instituciones en que van a reprochar y van a criticar. Espero que no con el mismo lenguaje que relataba el diputado Farcas, pero que efectivamente va a ser complejo. Pero lo que ya tenemos en cifras hoy día y en lo que vivimos aquellos que representamos sectores populares, donde el primer problema y el que más atormenta a los ciudadanos es la delincuencia, sin duda esta es una medida que nadie pudiera criticar independientemente de la comparación que creo que no corresponde entre el 85 y el 12. Esta es una medida que se valora, una medida que se agradece, con todos los resguardos. Y mi pregunta es, para terminar, presidente, y no alargarme, efectivamente creo que aquí, tratándose los menores de edad, yo tengo un hijo adolescente, tiene 13 años, no tiene carnet, pero no lo usa. Efectivamente ahí tenemos que ver un sistema moderno donde se le pueda requerir un menor de edad. El menor de edad, por su desarrollo cognitivo, aquí se requiere mayor especialización, efectivamente. Yo creo que Carabineros tendrá que explorarlo de mejor forma, cómo abordar a menores de edad, porque tienen otro tipo de aproximación a la realidad, tienen otra forma de enfrentar los requerimientos de autoridad, la paterna, por cierto, para qué no decir la de Carabineros y la de los profesores. Entonces, efectivamente aquí se requiere una mayor especialización y se requiere tecnología. Se requiere tecnología en el sentido de que no se le puede obligar, aunque debiéramos tender culturalmente que todos los seres humanos, pasada cierta edad, 12 años al menos, habrá que discutir qué edad, tienen que andar con un método de identificación. Eso culturalmente tenemos que avanzar. Además, o sea, tenemos toda la tecnología, pero a mí me gustaría que Carabineros también pudiera tener estas SIM card que pudieran hacer más fácil el control para los menores de edad. Ahí tenemos un punto, y yo lo comparto con el profesor Duche, y cómo poder enfrentarlo con menores entre 16 y 18 años, de manera que la tecnología, a través de los celulares u otra de ustedes, pudiera ser más fácil el proceso y menos complicado para aquellos que tienen suspicacia de que aquí podrían vulnerarse los derechos de los niños, que yo creo que esta herramienta, lejos de hacer aquello, va a proteger a muchos de los niños que se encuentran vulnerados y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Gracias, presidente. Muy bien, de acuerdo a la orden de inscripción le corresponde al diputado Gabriel Silva la palabra, pero le ha cedido la palabra a la diputada Marcela Sabat, que entiendo que tiene un requerimiento en otra comisión. Sí, muchas gracias, Tiene presidenta. la Agradecer lógicamente al diputado Gabriel Silbert. Estamos justamente viendo un proyecto en la Comisión de Familia al cual tenemos que ir de forma rápida. Yo quiero aplaudir a este proyecto, creo que va en la línea de lo que hoy día hemos visto con éxito ha funcionado el control de identidad. En el distrito que yo represento me he reunido con Carabineros, con la Policía de Investigaciones y con cifras me han demostrado que la mayoría de las detenciones, incluso una comisaría me hablaba más del 60%, había sido justamente gracias al control de identidad. Cuando me dicen que más de 50.000 personas han sido requeridas por la justicia gracias a esta herramienta, yo creo que sin duda estamos aportando justamente en lo que tiene que ver con materia de delincuencia y la impunidad en que quedan muchas personas que no pueden ser requeridos por la justicia. Y en ese sentido, yo creo que es de gran utilidad que hoy día esté el profesor de la Universidad Diego Portales aquí, y en ese sentido me gustaría que él tuviera mayor detalle con respecto a los tratados internacionales que él cree que contraviene esta ley o esta modificación, porque para nosotros es importante cuando legislamos justamente no ir en contra de los tratados internacionales. Y en ese sentido, así como se opina, creo que esa opinión tiene que ser responsable. Y por eso le pido los artículos, la normativa que él cree que se estaría llevando a pasar en términos internacionales, porque sería gravísimo. Y en ese sentido, pedir justamente la intervención del profesor. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Gabriel Silver. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que estamos iniciando el debate de este proyecto. Agradecer a los invitados, tanto desde el punto de vista académico como a Carabineros e investigaciones. Pero quiero hacer téngase presente, presidente, sobre todo nuestra condición de emocionante. Yo creo que acá hay un falso dilema respecto a la comprensión del proyecto de solo jibarizarlo en términos penales. Y yo creo que esa puede ser la primera lectura del caso,
Pero la verdad es que si uno lee la ley de responsabilidad penal adolescente, es bastante más rica respecto a las salidas o a las sanciones que la sola detención o la privación de libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Este proyecto de ley no lo queremos hacer contra todos, sino que lo queremos hacer con ustedes y con su ayuda. Por eso mi invitación a la academia y por sobre todo al ministerio, porque tuvimos una primera reunión con el ministro de Justicia, es que la aproximación de esto, si es que lo transformamos en la nueva caricatura que era la detención por sospecha y una serie de falsos conceptos que se instalaron respecto al proyecto, al final del día va simplemente terminar cargando este proyecto de una serie de estereotipos que no queremos en ningún caso los mocionantes. Aquí se instaló hace 2 años atrás que esto poco menos era la dictadura, que iban a haber mucho más detenciones y los números finalmente nos dieron la razón. Algunos pueden decir, es que hay una cifra negra, diputado, respecto a esta naturaleza. Pero de 12 casos, ¿cuánto podría ser la cifra negra? El 300%, si es que lo multiplicamos por 3 veces, 12 casos, hablaremos de 12, pasaremos a 100 casos, si es que ya le damos, no sé, caracteres de supra cifra negra del punto de vista estadístico, sobre 1.100.000 procedimientos. No conozco el punto de vista estadístico, cuando uno se habla de una cifra negra, la posibilidad de que sea casi 1.000.000 de veces el caso, no sé. Siempre se habla del 30%, el 40%, si hablamos del 50% ya hablamos efectivamente de, imagínense, el 12, 6 casos más. Esas son las cifras de las cuales podríamos hablar. La verdad, son significativamente cercanas al 0 aún si uno lo pone en 1.100.000 procedimientos policiales. Eso no lo va a decir ninguno de los que está acá, sino que un niño de 7 años que ya sabe sumar y restar, si es que uno es condescendiente incluso con esas cifras. Segundo, llevarlo al estereotipo, nuevamente, y aquí tengo un punto que yo le concedo a quienes están hoy día presentes de compararlo con el artículo 85, yo creo que la diferencia es cuántica desde el punto de vista penal. No hay nada más caprichoso y arbitrario cuando el artículo 85 hablaba de indicios, que quedaba obviamente a la discrecionalidad del funcionario policial in situ in su minuto, sin ningún tipo de reclamo, sino que el reclamo regular u ordinario. Aquí se puso barreras absolutamente objetivas para que la autoridad efectivamente proceda. O sea, en la antípoda justamente de quienes somos más garantistas, en este caso, o nos instalamos a discutir desde allá nuestra normativa, esto es claramente una ganancia en esa línea. Además, respecto a las facultades del carabinero o del funcionario de investigaciones, son absolutamente limitadísimas. Nosotros vamos a hablar de una suerte de cateo respecto a las vestiduras, o sea, nada que ver con el artículo 85. Y quien defienda desde la idea del garantismo que lo que teníamos era mejor, yo creo que eso sin duda es faltar a la letra si es que uno compara las facultades que hoy día le dimos a Carabineros de la sola lectura del artículo. Antes requerían indicios, la discrecionalidad más absoluta, además una suerte de presunción de culpabilidad, de reproche de que usted cometió un delito que está en la proximidad efectivamente de aquello. Una suerte de tentativa también, si se lo quiere ver desde el punto de vista penal, en la parte previa del delito. Tercero, la ENUSC es una encuesta que dice relación sobre el temor de las víctimas, no sobre hechos concretos que son los boletines efectivamente policiales. Pero más que ir obviamente a este punto, porque quería hacerme cargo en algo de el aporte del profesor Duche, quien respetamos mucho, por cierto, en esta comisión, es que yo creo que el acercamiento debe ser distinto. Tenemos una crisis respecto de la infancia, algunos hablan que el tema es más derecho penal, más cárceles efectivamente para adolescentes. Quienes se inscriben en esa línea, yo lo llamo a derogar nuestra ley de responsabilidad penal adolescente. O sea, no nos hagan cargo nosotros, los mocionantes de este proyecto, cuando al amparo de nuestra legislación, presidente, desde los 16 y los 18 años tenemos cárceles para adolescentes. Yo que las visito y las conozco, tienen un perímetro de gendarmería, en su interior tal vez normas de segregación, pero ese es hoy día nuestro sistema penal. Tenemos sistemas cerrados, semiprivados y somos responsables desde los 14 años. Además, cuando se nos dan ejemplos desde el extranjero, en otros países
particularmente en el derecho anglosajón, y yo quiero pedir, presidente, una buena minuta que tiene la Biblioteca del Congreso respecto al estudio de los sistemas de derecho penal adolescente en el mundo, la verdad es que incluso son responsables desde los 10 años. Y la verdad es que ahí finalmente la prueba es previa. Hay una suerte de antejuicio que tiene que ver con el discernimiento previo o no de ese menor. Nuestra legislación con lejos responde a estándares, en este caso, mucho más altos en esa materia, para cuando uno a veces se sonroja respecto, bueno, el supuesto señalamiento respecto de instituciones como UNICEF, efectivamente, u otras. Pero, si bien estos son temas más que nada de contexto, yo quiero decir que la ley de responsabilidad penal adolescente es mucho más rica que eso, por eso es muy importante lo que nos dice acá Investigaciones. Plantea, y aquí está el señor Castillo, que me puede señalar, por ejemplo, que lo conversamos con el ministro, que tiene que ver, y este es un tema que queremos conversar con Carabineros, con que la ley de responsabilidad penal adolescente plantea, por ejemplo, trabajos comunitarios. Plantea, por ejemplo, como parte de la resolución de los tribunales, la obligatoriedad de someterse a un tratamiento de desintoxicación o drogas. Es importante entonces la presencia de Carabineros justamente en terreno o de investigaciones. Podemos tener muchos jóvenes infractores que finalmente no se someten efectivamente a dichos tratamientos y lamentablemente no tenemos ningún tipo de control efectivamente en la materia. Ahí no están ni los diputados, ni los académicos cuando hablamos de noche efectivamente. Y una madre o un padre, quienes lo somos, por supuesto que agradecemos justamente el rol de la autoridad cuando se entiende también de esa manera, a la ley al amparo de nuestra legislación en materia de RPA. ¿Cómo no va a ser importante saber que un joven no se está sometiendo a un tratamiento cuando ha sido además una resolución emanada de un tribunal? Si es que tenemos familias, en este caso, vulnerables, donde el rol de la autoridad puede ser importante. Y ahí mi aproximación con usted y tal vez el día de mañana una conversación con el general director de Carabineros. En otros países existe ya la community police, la policía comunitaria. ¿Por qué no tener el día de mañana a un carabinero que pueda ser un asistente social, por ejemplo? Que cuando un joven tenga un quebrantamiento de condena pueda requerir su identidad y, por ejemplo, derivarlo el día de mañana a programas como el 24 horas del Sename. ¿Qué quiero decir? Podemos trabajar mucho si es que entendemos que aquí podemos aportar también desde el punto de vista de lo que pasa en la calle, en nuestra realidad, con jóvenes efectivamente que ni siquiera aspiran a cocaína u otro tipo de drogas porque son muy caras, sino que tienen la chicota, la pasta base, y ahí se requiere una intervención comunitaria importante, y ahí creo que el rol de la policía, como coadyuvante efectivamente a aquello, tanto de Carabineros como de investigaciones, si lo trabajamos como corresponde, puede hacer la diferencia, no solamente el punto de vista penal o el tema del fenómeno del delito, del fenómeno preventivo, sino que justamente con rescatar de la calle a estos niños que son utilizados, desgraciadamente, como niños soldados por delincuentes más avesados. Todos sabemos, del punto de vista penal, que si trabajamos como corresponde con jóvenes, con primerizos en las etapas iniciales, cuando cometen muchas veces delitos de bagatela, delitos efectivamente de menor entidad, estamos justamente conteniendo en que estas personas el día de mañana, si invertimos los recursos en reinserción u otra, cometan delitos de mayor gravedad el día de mañana, porque son utilizados por adultos. El tema de los niños soldados es también parte de la discusión que hemos dado en esta Cámara. Entonces, quiero decir que creo que la academia puede aportar mucho, creo que Carabineros Investigaciones también, y como les digo, tal vez de pronto planteando un perfil de carabineros o de policías que hagan este tipo de controles, que tengan un rol más ciudadano, con otro perfil formativo, profesional desde sus escuelas, porque digo, en otros países en el mundo funciona así, pero para eso también hay que darle ciertas facultades y creer en nuestras instituciones. Si pasamos desde la desconfianza, esta suerte de compartimiento estanco, que al final del día es la indiferencia mismo, porque que un carabinero pase de largo, discúlpenme, frente a un joven que está ingiriendo cocaína o efectivamente está caído en las drogas o que participa de una pandilla y Carabineros no le pueda decir nada, a mi juicio la indiferencia misma es mirar para el techo, es invisibilizarnos o hacernos trampa en solitario respecto a lo que está ocurriendo allí. Entonces, al final del día, yo me rebelo contra eso, creo en la PDI, creo en Carabineros que podemos hacer mejor las cosas y creo que esto incluso puede ir de la mano de la reforma que queremos hacer al Sename o a programas, en este caso, ambulatorios que no tienen que ver con la cárcel ni con el delito porque es parte de nuestra RPA, pero creo que esta comisión
tiene y es llamada a deliberar. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Gabriel Silver. Diputado Joaquín Godoy, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. La verdad, presidente, a mí me tocó estar en la discusión del proyecto grueso anterior. Y uno de los argumentos más importantes que se daban era justamente que esto iba a ser una gran herramienta, que iba a ser un vuelco gigantesco respecto a los resultados, porque a mí me gustaría poner sobre esta mesa quizás un punto de vista distinto. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero comercial y a uno lo deformaron diciéndole que lo que tiene que ver es la línea final y hasta el momento la única línea final que he visto es la del profesor, que dice que la victimización ha aumentado, por lo tanto el efecto de esta medida, que nos vendieron como una gran medida, no ha sido tal. Ahora, que lo que se argumente es que me saludan en el distrito y me agradecen esta medida, bueno, yo conozco muchos candidatos que han salido prometiendo cosas aquí que después no han sido efectivas y finalmente eso no es un parámetro. El parámetro que nosotros debiéramos ver, y aquí no va una crítica, sino que va una petición, es que Carabineros, yo aquí he logrado balconear un poco a mi capitán, veo que él tiene un montón de cifras que pueden ser útiles para esta discusión, y me gustaría que las compartiera porque el único que ha puesto cifras arriba de la mesa es el profesor, y eso a mí me parece muy valioso, porque si hicimos una ley, la cual yo voté en contra, hicimos una ley donde se le daban más facultades a Carabineros, evaluar eso simplemente porque tuvo el mérito de darles más facultades, no tiene absolutamente ningún sentido. Esas facultades tienen una razón de ser, la razón de ser es, finalmente, cumplir con el mandato que es que los chilenos se sientan más seguros, que los chilenos estén menos expuestos a la delincuencia. Con todo lo anexo que aquí se ha planteado, lo segundo es que yo creo que aquí nadie pone en duda, y sería ridículo hacerlo, la creencia que tenemos en estas dos instituciones maravillosas que son Carabineros y Investigaciones. Yo, al contrario. Y uno entiende que lo que todos buscamos y todos queremos es apuntar hacia el mismo objetivo final, que es darle mayor seguridad a nuestra población. Entonces, la razón por la cual yo no estaba de acuerdo con la ley anterior era simplemente porque yo no creía que se iba a transformar en la herramienta o en la varita mágica que iba a hacer la diferencia respecto de solucionar o no solucionar el tema de la delincuencia. Entonces, creo que muchas veces acá en el Congreso, presidente, hacemos discursos grandilocuentes respecto de propuestas o proyectos que van a solucionar materias que al final es algo que es parte de algo mucho más integral. Entonces, lo que a mí me gustaría pedirle, presidente, disculpe que lo interrumpe, que quiera, pero me si dicen terminó que la vamos a sesión, votar, sería que vamos a votar, y usted sabe que nuestra obligación... Cierro con esto. Cierre Sí. 30 segundos No, sí, y vamos a suspender en unos 10 minutos para poder continuar y terminar la sesión. Si yo lo único que quiero pedir, presidente, es que se ponga la cifra arriba de la mesa. O sea, a mí lo que me gustaría es evaluar. Sí. Yo entiendo que esto lleva un periodo corto de tiempo y quizás todavía no va a ser una muestra bien significativa, pero yo lo que quiero es evaluar cómo nos fue con la medida anterior. Porque si la detención por sospecha no cumplió con las promesas que se hicieron, yo le quiero decir que no hay ninguna razón para que esta sea más eficiente que la anterior, si tiene el mismo sentido, con la única diferencia, que es con niños más chicos. Entonces, eso es lo que yo espero, presidente, la cifra arriba de la mesa. ¿Y vamos a continuar? 61.061. Reanuda la sesión. Le vamos a pedir a Carabineros que entre, que está la PDI, está Justicia, nuestro profesor invitado. Diputado Joaquín Godoy, usted estaba interviniendo cuando interrumpimos. ¿Sí? ¿Quiere estadística? ¿Quiere evidencia? ¿Quiere evidencia? Muy bien. Colegas, diputados, estamos en sesión. Les pido que mantengamos el silencio, por favor. De acuerdo a la orden de inscripción, el presidente se quedó para el final, así que voy a intervenir. Viene.
Bueno, lo primero es agradecerle a nuestros invitados por haber concurrido a la tramitación de este proyecto. Este ha producido bastante atención e interés de la prensa particularmente, pero ustedes son los actores del sistema y es fundamental su presencia y su acompañamiento en las instancias que vienen. Así que yo le ofrezco de antemano que pudieran destinar a alguien, algún personero de la institución, para que le haga seguimiento al proceso de tramitación de este proyecto de ley. Segundo, mire, yo creo que es muy importante que nosotros hagamos nuestro trabajo legislativo con evidencia, con información, con datos, con informes. Yo no creo que nosotros debiéramos tomar a la ligera la tarea de legislar. Nosotros recibimos asignaciones para poder tener asesores legislativos, todos lo tienen. Hay varios institutos de estudios que nos colaboran en el análisis de los proyectos. Tenemos también a la Biblioteca del Congreso, que nos elabora informes. Y yo creo que en un tema como este no podemos cometer el error de no tener antecedentes, estadísticas y datos y cifras para poder tomar decisiones de manera informada. Yo no creo que nosotros, a pesar de la opinión que tiene la gente del Parlamento, tengamos que tomar decisiones en base a percepciones, en base a creencias, en base a ideas, sin tener el respaldo suficiente. Así que si les parece a los colegas, le vamos a pedir un informe a la Biblioteca del Congreso para que nos permita proporcionarnos todos los antecedentes que digan relación con una evaluación del control de identidad que hemos aprobado hace 8 meses atrás, versus artículo 12 del proyecto de la ley. Nosotros tenemos el Departamento de Evaluación de la Ley, más que la biblioteca para esos efectos. Muy bien. Yo creo que es pertinente pedirle un estudio. Recuerde que convenio OSD que tenemos como Cámara de Diputados. Y segundo, hay un buen informe comparado respecto de responsabilidad penal adolescente. Muchas veces se dan ejemplos del mundo o se nos indica a nosotros y la verdad es que es bastante disímil como países que nos dan lecciones en la materia tienen normas en materia de responsabilidad penal. Gracias, diputado Silver. Entonces el informe se lo pedimos al Departamento de Evaluación de la Ley respecto de los antecedentes, las expectativas y los resultados que tiene la aplicación de la ley que estableció el control de identidad preventivo. Básicamente eso. Es lo que se refiere al control de identidad preventivo y no al resto del articulado que tiene que ver con aplicación efectiva de leyes o de penas, etc. Sí, al artículo 12 precisamente. Artículo 12 y su precedente, el artículo 85. Artículo 12. Yo le voy a ofrecer la palabra cuando concluya mi intervención para que ustedes puedan expresar su opinión respecto de lo que se ha dicho acá por los parlamentarios. Hay algunas preguntas concretas que se le han hecho y otras afirmaciones que me gustaría que ustedes también emitieran el pronunciamiento, pero una vez que concluyamos la ronda de parlamentarios. Yo le aviso que soy el último, así que no se ponga tan impaciente. Bueno, señalar y respaldar lo que dice el diputado Joaquín Godoy. Nosotros necesitamos datos para poder resolver. No podemos tomar decisiones de esta envergadura en base a suposiciones, a creencias o experiencias personales que pueda haber tenido uno, por muy válidas que sean en el territorio. Yo creo que la Policía de Carabineros, Investigaciones, tiene departamentos de estudio, y me gustaría que en el futuro ustedes puedan preparar una intervención más maciza con informes y antecedentes. Yo tomé los tiempos que demoró la intervención del Ministerio de Justicia, de la Policía de Investigación y Carabineros, y entre los tres nos sobrepasaron 12 minutos en la fundamentación de este proyecto de ley. Y creo que ese no es el estándar que nosotros tenemos que asignarnos a nosotros mismos. Y pediría que en el futuro ustedes prepararan un informe más voluminoso, con antecedentes, estadísticas, opiniones si quieren, pero con fundamentación. Segundo, si me permite, diputado. Segundo, yo creo que esta herramienta policial está en estudio, en evaluación, lleva pocos meses de aplicación y creo que hay que abrirse a la posibilidad de que esta herramienta pueda tener una evaluación positiva. Yo no me niego a eso, pero no creo que haya que atribuírsele por sí ante sí, sin ninguna evidencia, posibilidades mágicas y sobre todo sin ningún dato concreto. Los datos que se tienen, que yo lo he revisado, que anunció el profesor Duche, que son muy mínimos, que tienen que ver con un informe que se le entregó a un senador, por ahí algunos otros antecedentes que están en la web,
nos plantea muchas dudas. Por ejemplo, esta herramienta del control de identidad preventivo, con los datos que se tienen, pareciera que se utiliza menos que el control de identidad que se utilizaba antes. Es decir, una herramienta que es menos utilizada por Carabineros. En promedio son 2 millones de control de identidad al año que se hacían con el anterior sistema, y ahora con los 9 meses de aplicación pareciera que la cifra es a lo menos un 20% inferior. Entonces es muy raro que es una herramienta que se suponía que iba a tener una gran aplicación, se esté aplicando menos. Segundo, el objetivo del control de identidad preventivo era sin duda detectar a los ciudadanos que tenían órdenes de detención pendiente. Los datos de órdenes de detención, si bien son importantes, alrededor de 60.000, no discrepan mucho de las órdenes de detención que se tramitaban con anticipación. Es decir, en los años anteriores, alrededor de 70.000 órdenes de detención aproximadamente se cumplían a través del control de identidad preventivo, el control de identidad investigativo. Es decir, no hay una evidencia física que nos demuestre que es más usado y que tenga más resultados. Y eso nos llama poderosamente la atención. Probablemente a lo mejor tenemos estadísticas parceladas, pero aquí los que nos tienen que proporcionar esa información para que hablemos el mismo lenguaje son ustedes. Si no, podemos estar todo el año conversando de cosas distintas. Por eso es fundamental que nos entregue la información respecto de la tramitación de órdenes de detención y su resultado a la luz de esta herramienta. Lo que sí es claro, porque ustedes lo han planteado por lo menos formalmente, es que no han habido abusos o reclamos importantes por abuso. Esa es una virtud sin duda de los que buscamos ponerle algunos controles, no fue una virtud de los que lo impulsaron. De hecho, muchos votaron en contra, porque entendíamos que esta herramienta, que sin duda es intrusiva en la libertad de las personas, sobre todo en una primera etapa, puede producir algún tipo de fricción entre policía y ciudadanos. Y nosotros esperamos que las cosas marchen bien, y por lo tanto colocamos estos controles y que han resultado ser eficaces, por lo menos para no producir un daño concreto. Pero creo que es fundamental no atribuirle virtudes mágicas a una herramienta, sino que demostrarla. Y hoy día no se ha demostrado nada. Segundo, respecto al proyecto de ley, sin duda me hace mucha fuerza el hecho de que la ley no obliga a los menores de edad a aportar un documento identificatorio. Y ciertamente establecer un control de identidad obligatorio y genérico y sin ninguna causa para todos los menores de entre 16 y 18 años, sin duda plantea una dificultad de cómo se va a implementar eso. De acuerdo al control de identidad del artículo 12, si un ciudadano sobre 18 años no tiene manera de tener su identidad a mano, simplemente no se hace el control. Y eso es lo que está vigente. Ahora dicen ustedes, se lo vamos a aplicar a los menores de edad, pero si se aplica la misma norma que está vigente y no pueden ellos tener ningún documento identificatorio, no se podría incluso practicarles la medida que están proponiendo. Ahí hay una dificultad que me parece que es bastante grande, que la logran o intentan, digamos, cambiarla o modificarla a través de lo que se llama una, ¿cómo le dicen? Verbal, una verificación de identidad verbal, que es preguntarle al menor cuál es su identidad. Yo la verdad que no logro comprender cómo se puede materializar algo así, porque evidentemente si un menor tiene alguna dificultad con la justicia o está incurriendo en alguna falta, va a cambiar su identidad. Entonces yo veo que hay una dificultad práctica. Si me permite, diputado, yo lo escuché, yo le puedo ofrecer la palabra cuando termine, pero si... Es que usted como que me pregunta a mí y mira para nosotros que somos los emocionantes, le podemos dar traslado. Creo que su lenguaje oral con el gestual no fueron coherentes. No se sienta, digamos, emplazado. No, para nada. Para nada. Yo confío en sus buenos propósitos siempre. Pero ciertamente tenemos entre manos resolver un problema que está mostrando que tiene muchas dificultades y la verdad que nuestra obligación es hacer que estas cosas funcionen. Yo le pediría a nuestros invitados que nos pudieran informar estadísticas completas de la evaluación de esta herramienta. Yo creo que sin eso es muy difícil que podamos avanzar para poder tener un lenguaje común. Yo también, por último, llamo la atención que el artículo 85 del Código Procesal Penal, que también fue modificado por esta ley que creó el control de identidad preventivo,
bajó los estándares para poder precisamente verificar la identidad de los menores de edad, estableciendo que si hay indicios, un indicio sobre que pueda tener orden de detención, se le puede perfectamente controlar. Si también está o indicio de que pueda estar en situación de cometer un delito o una falta siquiera, también puede ser controlado. Y todas las hipótesis que se han mencionado por acá en términos de menores que están en la vía pública, que son soldados, son sin duda hipótesis que permiten hoy día, con lo que se tiene, con la herramienta que hay disponible, hacer un control de identidad completo. No hay ninguna inhibición en eso. Y eso tiene que tener cierta claridad la policía, y es una herramienta que existe hace mucho tiempo y que ha tenido mucha aplicación. Pero el dato más importante que creo que no se ha dado acá tiene que ver con lo siguiente. El control de identidad busca determinar qué menores de edad tienen órdenes de detención pendientes. Y ninguno de los invitados ha dicho cuántos menores hay con órdenes de detención pendientes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la magnitud del objetivo a conseguir? Porque supongamos que hay, no sé, 600 jóvenes con órdenes de detención pendientes. Entre 16 y 18 años son alrededor de 1 millón de jóvenes. Someter a ese millón de jóvenes para controlar la identidad y ver de ese millón cuáles son los 600 que no tienen orden de detención, me parece que hay un problema de proporciones y de eficacia en el trabajo. No me parece que deberíamos hacer una pesca de arrastre de esas dimensiones para poder detectar algo que probablemente con una brigada especializada podrían obtener un resultado aún mayor. Porque muchas agrupaciones de jóvenes dicen con razón, aquí se quiere criminalizar a la juventud. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Y la forma de evitarlo es con datos concretos y hoy día no lo hemos tenido. Le ofrezco la palabra a Carabineros, a la PDI. Gracias, presidente. Solamente para complementar y señalar respecto a lo que se ha tocado en esta mesa, respecto a lo que señalaba, yo le agradezco la información al profesor respecto a, porque nosotros cuando se aprobó la ley dimos a conocer cuál era nuestro sistema de reclamos, cómo funcionaba, etcétera, que no lo podíamos hacer exclusivamente para una cosa, sino que era generalizado y eso está debidamente chequeado, pero como me señala, vamos a verificar el tema de las plataformas, especialmente para la recepción de documentos, etcétera, que sé que no está preparado para eso. Es para recibir, ¿no es cierto?, el reclamo por parte y ese se da el trámite. Y que algún personal nuestro desconozca puntualmente, sí, porque todos los carabineros efectivamente no participan en este proceso, pero creo que es muy el alcance que nos ha señalado, lo tomamos y obviamente vamos a hacer todo el esfuerzo para poder corregir sobre todo lo que dice en relación con la información. Efectivamente, hay un tema, efectivamente nosotros, señor presidente, sí, veníamos con toda la estadística, pese a que el requerimiento que se nos había hecho era para dar la opinión respecto a este estudio que se iniciaba pero teníamos la suficiente, es decir, teníamos la estadística, que ya creo que es muy tarde presentarla, la estadística suficiente respecto a los controles de identidad preventivos, a los controles de identidad investigativo, a la cantidad de menores participantes en delitos delitos de alta connotación, ¿no es cierto?, la cantidad que participan hoy día, cuántos son reincidentes, es decir, son cifras bastante importantes, no menores, y sobre todo del rango, obviamente, de lo que hoy día son imputables, de 14 a 18 años. Por lo tanto, esa información la tenemos, y por lo tanto, cuando se nos cite y poder entregar, la podemos entregar. No la traemos pero se la podemos hacer llegar porque... ¿Conducto de la Secretaría? Sí. Claro, porque sí, la verdad que esa información está y está también segregada porque también yo quiero hacer presente que el control de identidad que recién va a cumplir 1 año, el control de identidad preventiva, si lo medimos con el que se aplicaba año a año en años anteriores, puede que haya habido, pero sí tiene un sentido que el control de identidad preventivo y basado en las mismas apreciaciones que muchos de los señores diputados que participaron en el estudio de la ley anterior, la institución ha privilegiado la calidad sobre la cantidad. Y efectivamente hoy día podríamos decir, en un periodo de 1 año tenemos 2.100 y tantos controles de identidad entre preventivos y
investigativo. El investigativo también tiene un alcance mucho mayor, sobre todo por ese concepto de la facilidad o las facultades que uno tiene respecto a cuando existen los indicios. Pero yo creo que durante el año tenemos casi, de controles de identidad preventivos, casi 1.700.000, que son los que superan a los investigativos, por supuesto. Pero, como le digo, señor presidente, nosotros le vamos a llegar toda esa información general y con toda la información también de detalle respecto a la participación de menores en delitos, tanto delitos de mayor connotación social como aquellos también que pudiesen en un momento determinado, como varios diputados lo habían señalado, pueden ser los menores apoyados con otros sistemas, ¿no es cierto?, que la sociedad chilena pueda tener, como para evitar que vuelvan a incurrir en ese tema. Y por último, como bien sí traíamos, como decía yo, la información de estadística, pero yo solamente quiero hacer un alcance respecto a lo que señalaba nuestro profesor. Si bien es cierto, la ENUS, a una de las cosas que más apunta es más que a la victimización, a determinar el temor. Él efectivamente tocó cifras respecto a la victimización, pero no tocó aquellas relativas al temor que sí habían bajado en la última encuesta ENUS. Eso, digamos, en el sentido de complementar, digamos, lo que significa la famosa, digamos, nuestra encuesta hoy día de seguridad. Le ofrezco la palabra al prefecto de la Policía de Investigaciones. Gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, yo sé que estos temas de debate evidentemente pueden generar visiones absolutamente distintas, pero como PDI y como ciudadanos tenemos claro que, siendo las matemáticas una ciencia muy exacta y muy lógica, también en matemáticas menos por menos es más. Así que la crítica, cuando es constructiva, siempre es muy bien recibida, y me alineo con lo que señalaba el general director en el sentido de que la intención del mensaje breve y resumido que nosotros trajimos fue producto tal vez de una interpretación equivocada de nuestra parte respecto al contenido de la misma, porque las estadísticas evidentemente que están, somos una institución seria, de hecho aquí tengo a la mano, pero no lo voy a dejar porque prefiero enviar la información completa como corresponde. Creo que de esa manera también podemos nosotros fundamentar algunos otros aspectos que son absolutamente positivos y que guardan relación con el control de identidad. Aquí tengo datos sesgados de enero a julio y algunos que presenté en pantalla. Respecto a los alcances que hizo el profesor Ducci, por cierto que se agradecen. Yo creo que en la medida que uno tiene la posibilidad de escuchar algunas instancias que definitivamente se pueden corregir, nos ayudan a todos los integrantes de esta mesa a tomar las mejores decisiones. En ese sentido, nosotros tenemos en la plataforma web un acápite, un subtítulo específicamente para reclamos por control de identidad del artículo 12, además del libro 10A de observaciones, sugerencias y reclamos en cada unidad policial para que cualquier persona pueda efectuar su reclamo en este y otros ámbitos. De hecho, cuando se hacen los reclamos vía internet, en la eventualidad que se produzcan, está normado que se derivan a la jefatura jurídica a Senacrim, para establecer en qué lugar, qué día y en qué horario fue eventualmente una persona consultada a través del sistema Skype, porque nosotros propiciamos para el respecto. Y lo otro, sabido es también que la institución tiene y tenía su posición respecto a este proyecto de ley, pero evidentemente uno tiene que buscar también las fortalezas respecto de cada situación, y nosotros en esa perspectiva y en esa línea asumimos la situación de utilizarla como una herramienta que nos ha dado provecho. Ahí las cifras son elocuentes. Cuando uno tiene 571 personas detenidas en un trimestre, evidentemente son 571 personas que sacamos de circulación. Sumado a eso, el dato adicional sobre las presuntas desgracias que nos permitiría eventualmente, ante la promulgación de la ley, de ubicar a personas que evidentemente estén en esa condición. Y un dato que se me había olvidado mencionar, señor presidente, y yo creo que es tremendamente importante. Asociado a eso también, hay muchos menores que de pronto tienen medidas de protección y que no son ubicados. A través de esta vía también se podrían ubicar y poder, ¿cierto?, darle regularidad jurídica a la situación que les pueda afectar. Así que el compromiso, señor presidente, es hacer llegar a la brevedad posible
una condensación absolutamente completa de los datos estadísticos. Creo que las explicaciones espero se acepten y que sean válidas. Y en ese otro sentido, no, es que yo creo que hay que darla siempre. Porque evidentemente yo creo que de esa manera todos construimos en conjunto y no de forma aislada. Muchas gracias. Gracias, prefecto. Profesor Mauricio Duce. Muy rápido, 3 o 4 puntitos que me pidieron información. ¿Por qué la comparación del artículo 12 con el artículo 85 es relevante? Punto 1, porque el artículo 12 se legisló sobre la base de un diagnóstico del artículo 85. Tengo textual, ¿cierto?, declaraciones de varios de los diputados de la comisión diciendo que el artículo 85 no sirve para nada, no nos permite hacer nada. Entonces, obviamente, hay que compararlo con eso. Pero además, porque la ley, ¿cierto?, luego nos dice que la moción hace un diagnóstico de cómo funciona el artículo 12, que obviamente se tiene que construir en virtud del artículo 85, y además porque al final del día yo creo que este es el problema de fondo. Los recursos policiales en un país como Chile son escasos, ¿cierto? Y yo creo que es el interés de todos ocuparlos de mejor manera posible. Entonces, no es como que yo voy creando facultades y cada una se va sumando a la otra. A donde le pongo una facultad es tiempo policial que pierdo para hacer otra cosa. Y lo que muestran los datos entonces es que en el tiempo policial limitado que tenemos, lo que ha habido es una transferencia de controles del artículo 85 al artículo 12, que son controles que hemos visto parecen no ser más eficaces y tienen más problemas de control porque no establecen un estándar de control, que era el tema de los indicios. Segundo tema, algo que usted ya señaló, señor presidente, yo soy académico y yo soy el primero en que si un dato, una evidencia estadística me muestra una cuestión contraria, voy a ser el primero en reconocerlo. Y he afirmado aquí, creo, con bastante honestidad, que los datos disponibles no me permiten a mí hacer algunas afirmaciones con validez empírica, ¿cierto? Y he reconocido que hay algunos datos interesantes. Lo que ocurre es que la moción se presenta sobre la base de hacer afirmaciones sobre datos que no permiten hacer esas afirmaciones, y ese es mi punto, ¿cierto? Vinculados a los números, a la eficacia, al impacto en seguridad ciudadana. Efectivamente, la última NUS bajó un 1%, ¿cierto?, en términos de percepción, de un 82, si mal no recuerdo, 3,181. Más o menos ese es el dato, me puedo equivocar. ¿Puedo hacerle una precisión? Sí. Si tiene la certeza el profesor que esta ENUS estudio de campo se coincide con el año de vigencia, sí. Porque tengo una duda respecto al tema que igual lo voy a contrachequear, pero ojo ahí, porque son desfasadas desde el punto de vista del semestre. Entonces, no, creo que la captura no es completa para hacer esa afirmación. Muy bien, está muy claro. Lo dije en mi presentación, las atribuciones causales para explicar estos datos son extremadamente débiles como para sacar una conclusión fuerte. El punto que quiero decir, ¿cierto? El punto nuevamente que quiero decir es que con los pocos datos que tenemos disponibles, nada permite hacer una afirmación de que esto ha funcionado muy positivamente. Y esos son los datos, digamos. Entonces, yo pediría que contrastemos datos y me parece excelente que Carabineros y PDI nos puedan aportar con más datos porque precisamente eso es lo que necesitamos. Lo que yo pediría acá es que, por ejemplo, para el tema de discriminación, que es un tema que se ha tocado, para que podamos hacer un examen serio de eso, no solo necesitamos los números de control de identidad y los números de orden de detenciones, sino que seriamente lo que necesitaríamos saber es, ¿cierto?, los números generales desagregados por facultad, artículo 85, artículo 12, ley, ¿cierto?, de violencia en los estadios, o antiguamente ley de violencia en los estadios. Segundo, género. Tercero, edad, ¿cierto?, nacionalidad de la persona que fue controlada, para saber si hay un impacto mayor en los migrantes o no, que sabemos es un tema país ahora muy importante. Luego, la comuna donde fueron controlados y la comuna de residencia, ¿cierto?, de quién fue controlado, porque me pueden decir, miren, Las Condes controlamos mucho, bueno, pero si los que los controlamos en Las Condes son los de La Pintana, el dato cambia su significado, ¿cierto? Horario de control y motivación que llevó al control. Con estos datos vamos a poder hacer un juicio. Estos datos, lamentablemente, yo no estoy en condiciones de producirlos como me pide la diputada Nogueira, no soy autoridad, no tengo acceso a las bases de datos, y por tanto, ahí yo creo que podríamos avanzar mucho y podemos llegar a muchos consensos en este tema. Yo creo que sería súper positivo para todos que avanzáramos en esa línea. Sí tengo un dato acá que me proporciona... Sí, por supuesto.
Sí, tengo un dato, simplemente para que tengan una magnitud que me proporcionó la Defensoría Penal Pública. Al 31 de mayo del 2007, los jóvenes en Chile, ellos atienden el 98% de los jóvenes imputados, o sea, el dato de la Defensoría cubre bastante el universo. Los jóvenes imputados que tienen orden de detención vigente son en Chile, de 14 a 17 años, 875. Así que si uno los distribuye en cómo se distribuyen por rango etario, deberían ser 600 un poco menos. Este es el universo, de acuerdo a los datos de la Defensoría, de órdenes pendientes de jóvenes. Y por tanto... Este es el número de órdenes de detención pendientes totales, según los datos de la Defensoría. Tendríamos que preguntar, bueno, estos son los datos de la Defensoría. Este es el mejor dato que tengo disponible. Si me permite, profesor, la Defensoría está invitada a la próxima sesión, así que le vamos a pedir que traiga los datos también desagregados, lo más desagregado posible. Y dos cosas muy rápido. Nuevamente, yo creo que hay que aclarar, yo creo que es un error, y lo digo con mucho respeto. No se puede, la nivel de discreción, con respeto, con todo respeto, pero no voy a decir las barbaridades que dicen cuando soy con todo respeto. No, el indicio efectivamente ofrece un espacio difuso de discrecionalidad policial, pero es un límite mucho más grande, o sea, tú no puedes resolver, no se puede resolver el decir, mire, el indicio da espacio de discrecionalidad con decir, entonces, para evitar eso, discrecionalidad completa. Porque lo que permite el control preventivo es que a mí me piden la identidad por solo estar caminando por la calle, es decir, a pura voluntad policial. En cambio, el indicio obliga al menos a hacer una justificación, y si yo creo que no había un indicio, lo puedo reclamar ante un juez. En cambio ahora, si me hacen control de identidad y yo creo que es discriminatorio, ¿cómo puedo reclamar ante un juez si la policía tiene el poder de hacerlo siempre cuando quiera, cuando voy caminando por la calle? Entonces, técnicamente hablando, desde el punto de vista jurídico, a mí me parece que... No, cuando hay manejando hay normas que regulan... Pero desde el punto de vista jurídico... Le pido respeto. Nadie lo interrumpió cuando estaba. Y último punto, porque la diputada Sabat, bueno, no está ahora, pero... Sí, las normas problemáticas son la Convención de Derechos del Niño. De hecho, es citado el artículo 3 por la propia moción, que establece el interés superior del niño, pero las reglas que regulan la privación de libertad de los jóvenes, porque la Convención de Derechos del Niño entiende que privación de libertad no es solo meter a una cárcel o a una comisaría, sino que es perturbación del derecho ambulatorio por fuera de una hipótesis de imputación. Esto claramente lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño y pueden revisar, si no me equivoco, con la observación general número 12, el Comité de Derechos del Niño que interpreta las normas de debido proceso, las reglas de Beijing, ¿cierto? Claro. Ahora, como digo, por eso desde la comunidad de derechos humanos la opinión aquí ha sido bastante unánime y mi pregunta es, ¿qué cambió en un año que llevó a rechazar el control por estos argumentos? Ahora, las normas de derecho internacional no cambiaron. Muchas gracias. Le agradezco a todos los invitados que hayan venido a esta sesión hoy día y quedan con tareas pendientes que nosotros ya la dispusimos. Muchas gracias. Vamos a suspender un minuto para que nuestro próximo invitado tome colocación en la mesa. Se reanuda la sesión. Colegas, este proyecto es una moción que tenía una tramitación bastante extensa en esta comisión. Hoy día nos queda nuestro último invitado y le vamos a ofrecer la palabra rápidamente. Prometió hacer una intervención directa y al grano porque este es un proyecto que no trata de una modificación muy grande, sino que más bien es muy específico. Así que si nos circunscribimos al tema específico, probablemente vamos a conseguir los objetivos de esta sesión. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado, en representación de aduana, el señor Claudio Sepúlveda Valenzuela, en representación del director nacional del Servicio Nacional de Aduana. Javier... Muy bien, entonces tenemos... Muy bien, ya. Rectifico, no se preocupe. En representación del que estaba mencionando, concurre
el subdirector de fiscalización, señor Javier Uribe Martínez, acompañado del jefe del Departamento Judicial de la Subdirección Jurídica, señor Mauricio Castelblanco Cox. Muy bien. Le ofrezco la palabra a don Javier Uribe. Tiene la palabra. La sesión es formal, estimado Mauricio, y la palabra yo la voy a entregar. ¿Ya? Le ofrezco la palabra a don Javier Uribe Martínez. Ahí estamos. Ya, muchas gracias, señor presidente, y a todos los honorables diputados de la comisión. La verdad es que, para ser bien concreto y sucinto, nosotros tenemos una presentación que vamos a pasar bastante rápido, que es más bien normativa y que tiene que ver con el contexto de las normas a través de las cuales opera el Servicio Nacional de Aduana. ¿Y por qué? Porque es importante, me parece, tenerlas presentes como un buen antecedente a la hora de resolver sobre este proyecto, atendido que a veces se producen algunas situaciones de coexistencia normativa y de facultades en algunas áreas entre la policía y lo que hacemos en definitiva nosotros. Lo que queremos resguardar en definitiva es la potestad aduanera, cuál es nuestra función, y en ese sentido nosotros también hoy día hemos preparado y hemos enviado un oficio ordinario que da cuenta de esta misma presentación. La verdad es que finalmente no vemos un ánimo de intromisión a la cuáles son las facultades de la aduana, pero sin embargo es importante tener presente cuáles son esas facultades a la hora entonces de resolverla, considerando que además en general el Servicio Nacional de Aduana está pasando por un rol, tiene un rol muy preponderante para lo que es el comercio internacional en cuanto a lo que son sus facultades. Y porque hemos tenido actualmente reformas que han fortalecido precisamente esas facultades. Tenemos la reforma ahora de este año que moderniza la ley, la legislación aduanera. Tuvimos también con ocasión de la reforma tributaria normativa que también fortalece cada una de nuestras facultades. Hemos tenido programas de muchísima plata que nos han permitido aumentar la dotación y en general tener una mejor aplicación de la norma y de nuestras facultades en materia de tráfico ilícito y de evasión. Lo único que nosotros pedimos considerar entonces son cada una de nuestras facultades. La verdad es que yo creo que a lo mejor ni siquiera vale la pena hacer un repaso de la normativa. La normativa... ¿Deja el documento? Dejamos, exactamente. La verdad es que creo que no vale la pena, no da el tiempo. Sí creemos que no existiría una afectación de nuestra potestad y es lo que hay que pedimos poder resguardar. Atendido el tenor de la normativa, entendemos que ahí lo que se pretende en el proyecto es no más que mantener o mejorar algunas facultades que tiene Carabineros, pero en orden a delitos que no tienen que ver con el ejercicio de la potestad aduanera, sino que entendemos que son más bien delitos comunes que puedan ocurrir al interior de las zonas primarias, que están bien definidas, y desde esa perspectiva, sin afectar las facultades, no habría ningún inconveniente ni aprehensión mayor, siempre y cuando eso a lo mejor pudiese como establecerse. Muy bien, estimado don Javier. Precisamente existía la duda de que pudiera haber una colisión de competencia entre Carabineros y Aduana, específicamente en la zona primaria, y ese era el punto en cuestión que nosotros queríamos dilucidar con su presencia. Y entendemos que usted no tiene ninguna dificultad. ¿Sí? No, en la medida que entendamos, quizás a lo mejor habría que poner un apellido al tenor de lo que son los delitos. A lo mejor tiene que ser delitos comunes y no señalar que son los delitos aduaneros, atendido toda la relación de normas que están hoy día les presentamos y que dan cuenta de cuáles son las facultades que nosotros tenemos a la hora de ejercer esa potestad aduanera en zona primaria. Muy bien. ¿Ofrezco la palabra? ¿Alguna consulta a los colegas? Muy bien. Le agradezco su presencia y queda liberado. Fue muy contundente. Queda liberado. Claro. Fue muy claro y preciso y lo que se esperaba era precisamente una opinión de este nivel. Colegas, de acuerdo a la programación y atendido el estado de tramitación de este proyecto de ley y habiendo escuchado a todas las partes, si me permite, diputado Godoy, estamos en sesión. Primaria de votación. Voy a someter a votación en general este proyecto de ley, toda vez que hemos escuchado a todos los actores y interesados que fueron propuestos. Señor secretario, ¿estamos en condiciones de tomar votación? ¿Hay cuatro? Sí, en general. O sea, hay cuatro señores diputados. Votación general, el proyecto
9770-25. Diputada Cariola, diputado Ceroni, diputado Coloma, diputado Farcas. A favor. Perdón, diputado, estamos votando. Diputado Fuenzalía. Una más. Diputado Godoy. A favor. Diputado Nogueira. Diputado Piloski. Diputada Sabat. Diputado Silver. A favor. Diputado Esquilla. Diputado Walker. Señor presidente. A favor. Aprobado en general el proyecto. Muy bien. Queda aprobado. ¿Qué les parece que demos plazo para indicaciones para el lunes Así siguiente a la distrital? Sí, hasta el miércoles, presidente de la distrital. Bueno, ¿les ¿Hay parece? presentadas indicaciones ya? Sí, Hay presentadas, pero bueno, se establezcamos puede ampliar, se puede ampliar. plazo, O sea, un plazo para los miércoles hasta total despacho. Exacto. y plazo de indicaciones ese mismo. Y lo ponemos en primer lugar y en segundo lugar ponemos el de control de identidad. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Se levanta la sesión.